eso no se ve en ningún sitio. Lo que vimos aquella mañana no se ve en ningún sitio. Es que lo que cayó aquello no era normal. Se cayeron porque es que no era normal aquello. Algunas borrascas de las que entran por el Mediterráneo, por la cercanía que tiene la estación al mar, esas borrascas hacen que precipiten en forma de lluvia en vez de en forma de nieve. El fenómeno es la conocida gota subenfriada, que es una gota que precipita justamente cuando toca cualquier parte, normalmente las partes metálicas. Se nos da la situación de que podemos tener 2 grados bajo cero, 3 grados bajo cero, con un nivel de humedad muy alto, un 95, 96. En el momento que entra esa humedad en contacto con las partes metálicas, se solidifica. Que es típica de las estaciones de esquí que están próximas a la costa, como ocurre en Sierra Nevada, y también en otra estación de esquí que están en Nueva Zelanda. Los remontes, al tener partes móviles, cuando se genera ese hielo en las poleas, en los balancines, en los vehículos, incluso en las estaciones, hace que esas partes móviles no se puedan mover. Estos fenómenos, como hemos dicho, pues, hacen que se activen todos los mecanismos de desbloqueo para recuperar la instalación. Por temporada, depende de cómo venga la meteorología, pero suele haber entre 8 o 10 fenómenos meteorológicos de lluvia gelante bastante importantes. Dependiendo de cómo sea la borrasca, esos fenómenos pueden ser mayores o menores, pero aquí es histórico la famosa lluvia gelante que cayó en febrero del 89, que fue capaz, por el volumen de hielo que acumularon las instalaciones, de doblar pilonas literalmente por su base y tirarlas al sol. Pegamos ahí 3 días y 3 noches sin parar de llover. Y el día que ya hacía de madrugada, 3 madrugadas, me levanté yo a las 5 de la mañana y estaba el cable andando todavía y todo eso. Y ya escurría el agua por las paredes del dormitorio por dentro, la pintura cayendo al suelo, de las pompas de agua. Y por la mañana ya cuando fue de día, por la costumbre, vamos a ver lo que hay por aquí. Y por la mañana nos levantemos y salimos y ¿qué ha pasado aquí? Dios mío, ¿esto qué es? Y asomemos ahí ando donde está la tienda, que entonces era un túnel y no había nada más un túnel para salir. Y miramos la estación del Borreguile 1 en el suelo. Y la pilona de Telegaví, el teleesquí, que todo era un teleesquí, el Borreguile 1, estaba tirado en el suelo totalmente. Nos asomamos para allá y las pilonas del estadio había 3 en el suelo. Los cables que con un manguito como mi cuerpo en el suelo, vamos, un desastre, un desastre. Las perchas daban en el suelo, del peso de hielo, la percha en el suelo.
Pues quisiéramos lo que pudiéramos y que saliéramos si podíamos y si no, pues esperar a que no nos arriesgáramos y que no podíamos hacer otra cosa y ya está. Pues trincar las machotas, que entonces luego después ya preparemos una o dos para cada uno, por si alguno se nos perdía, pero entonces no pensáis que había tanto material como ahora, todo. Cinturones, arneses, muy poco. Eran unos que te ponían aquí en la cintura y no había para todo el mundo. El día que amanecía todo bloqueado, a lo mejor no había ni para todo el mundo. Equipo regular. Y las machotas, algunos apenas ni machotas, porque yo tenía una y siempre la tenía que tener escondida, porque llegaban otros y me la quitaba. Y si no, tenía que coger un cacho de ferralla, un trozo de ferralla y con la ferralla dándole. Subíamos a las pilonas, pues todos los que podíamos y teníamos arnés, y venga de bloquear, y venga machotazo. Pero esos días te dolía la mano y como dice Jesús, te saltaba hielo a la cara, parecía que te estaban tirando balas. Era tan duro. Y para subirnos a la pilona, aquello era un episodio. Pues claro, no podíamos, estaba todo aforrado. Íbamos picando la pilona, pum, 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 metíamos el pie, después otra picadura, la mano, ya de una vez arriba decíamos, esto es gloria bendita, vea, pum, 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 y acá hay hielo. Bajaba al agua, por ahí por el Borreguil hay unos chorros de agua que decía, ¿cómo? Pero claro, abajo había quedado bofa y el agua corría, y donde explotaba arriba, él salía y iba haciendo barrancos. El balancín de la 4, pero el balancín de la 4 pues estaba en el suelo. Fuimos, se preparó otro balancín porque aquel estaba destrozado. Fuimos, lo preparamos otro balancín, fue la máquina y tirando de él, ya que me faltaban unos centímetros para que entrara el balancín a eso. Y estaba otro compañero, el Tito Aquiles, estaba conmigo, estaba detrás. Y había una cuerda, dice, Jesús, con la cuerda, digo, sí, voy allá por ella. Fui a desplazarme, a coger la cuerda, cuando hizo el balancín así, pum, me pegó en el costado y me tiró abajo. Tan sencillamente. Y caí en el hormigón, en las zapatas del hormigón, y la cara, ese pedazo, las dos manos rotas y el vaso reventado. El compañero decía, está muerto yo. Entre dobles, está muerto. Fueron a sacarme entre de la silla y del hormigón del anclaje de la pilona, me cogieron de la pierna, me tiraron, y ¡ay, que está vivo! Así ocurrió. Y de allí, pues, pum, para abajo, estuve un mes en el hospital. Que mira cómo tengo las manos, ¿no ves? Mira. Los huesos donde tengo los nudillos. Mira. Y la cara, esto y todo esto. Todo. Era una herida toda. Estuve por 18 meses y después volví otra vez a mi tarea. Para nosotros resolver el problema del hielo es bastante importante por los problemas que nos genera en cuanto a la puesta en marcha de la estación. Contactamos con diferentes grupos de investigación de la Universidad de Granada y con Doppelmayr, el mayor fabricante, hicimos un proyecto que se llamó la lucha contra el hielo. I remember very exactly when our representative of Spain, Bernardo Chabez, called us and said, hey, we have a big icing problem at Sierra Nevada. All the T-bars of the T-bar have been pulled out, down to the ground because of the weight of icing. We couldn't believe. Unbelievable. This icing on our installations, we were really surprised. Wow. We scratched our head and said, how can we solve this problem? How can we assist
our customer. Del departamento de electrónica era hacer un sistema que de forma precoz detectase el inicio del proceso de la lluvia helante. Entonces se probamos distintos tipos de sensores, unos de ellos pues validados por la NASA y otros que están orientados a detectar la creación de hielo en las alas de los aviones, que fue el que finalmente funcionó. Entonces estaba conectado, lo pusimos en la superior del Teresilla Estadio, y lo que hicimos fue directamente lo que era medir continuamente la respuesta de ese sensor. En el momento que ese sensor capta que se está produciendo se depositan unos cientos de micras de hielo sobre el sensor, salta la alarma. Las estaciones desembriagables, sobre todo, hacer edificios estancos, es decir, edificios en los cuales están totalmente cubiertos con una envolvente que impide que entre esa lluvia angelante, esa gota subenfriada y que afectan a las partes móviles de las estaciones. Para el cable tenemos 2-3 sistemas. Tenemos un sistema que es el glicol, que es un anticongelante muy potente que impide que se forme una película de hielo en el cable. Aparte, luego también tenemos cepillos, y son unos cepillos que se ponen también en la entrada de las estaciones, que envuelven al cable, y si trae esa película de hielo, es capaz de rascar. Tenemos otro sistema en las estaciones que son los infrarrojos, ¿vale? Es una calefacción por infrarrojos que está haciendo el recorrido que hacen los vehículos en el interior de las estaciones, y hacen que esas partes metálicas cojan una temperatura y que siempre mantengan la movilidad, porque una parada de esas poleas, de esas transmisiones en las estaciones, haría que todos los vehículos se embotellaran y el remonte se parara. Unas cajas que protegen algunas de las seguridades de los remontes, las cuales, esas seguridades que están diseñadas para que cuando el cable se salga de las poleas, se pare la instalación, a veces teníamos falsas señales, es decir, el hielo rompía esa parilla y te marcaba como el cable estaba fuera cuando en realidad no lo era una rotura por el hielo. También con Doppelmayr se puso un nuevo sistema que también ya lo tienen comercialmente, que es el famoso RPD, que es el Road Position Detector, que es un sistema totalmente inductivo que si el cable se separa es capaz de detectarlo. This sensor is detecting the position of the cable. It's detecting if the cable moves to the side, right or left. And for the icing situation, when a roller is blocked, a wheel is blocked, it starts to saw the rubber. And then the distance becomes closer, 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 closer. And the sensor is detecting exactly this distance. Para favorecer siempre la apertura, cuando nosotros ya vemos que tenemos un episodio de lluvia angelante o un posible episodio, dejamos muchas noches los remontes andando, ¿no? Pero claro, eso para algunas instalaciones funciona, para otras no tanto. ¿El por qué? Pues porque hay instalaciones que incluso funcionando, si el episodio de lluvia angelante es muy agresivo, incluso llega a parar poleas de los balancines. Porque si el hielo saliera al cable, patina sobre la polea y entonces degrada la goma que hace que la polea gire. Y aparte, si la polea no gira, se puede llegar a bloquear, y una polea que queda bloqueada hace un efecto sierra al cable al correr sobre ella, que acaba pues rompiendo, destrozando la polea. Es capaz de hacer una hondonada en la goma, que es bastante peligroso, porque cuando recupera la polea la movilidad, en esa hondonada el cable puede pegar un salto, entonces sí que se puede salir. Por tanto, esa polea hay que sustituirla por una... Entonces, en torno a 80-100 poleas por temporada pueden ser sustituidas por fenómenos de hielo. En las estaciones de los remontes, como explicaba antes, el problema del hielo está prácticamente resuelto, ¿no? Salvo pequeñas incidencias puntuales. El problema sigue estando en los elementos del exterior, es decir, sobre todo en las torres. El hielo se sigue depositando en las poleas, en los balancines y en las crucetas. Incluso si el cable está rodando por la noche, el hielo es tan potente que es capaz de hacer un túnel, el cable va pasando por ese túnel, las poleas siguen rodando, pero se está formando esa montaña de hielo, ¿no? Ese volumen de hielo que es el que hay que retirar de cada una de las torres. Entonces, nuestro personal, machota en mano, se tiene que subir torre por torre, polea por polea, y a golpe limpio seguir retirando el hielo como se sigue haciendo desde que se inició aquí la estación.
Previsión meteorológica que se tiene y la experiencia que ya el responsable, a quien le toca la responsabilidad, ¿no? Ve la previsión, ya se puede sospechar que la posibilidad de un episodio de lluvia engelante puede ser alto, ¿no? Entonces, claro, ya el día de antes, pues es cuando se decide en remontas desembargables en guardar los vehículos y dejar guardias, dejar instalaciones andando, no todas, el tema del riesgo de destrozo de poleas, ¿no? El episodio de lluvia engelante no afecta solamente a los remontes, hay que pensar que también afecta a las pistas. Antes de empezar el trabajo de desbloqueo, es necesario coordinarse con el departamento de máquinas para hacer un pisado extraordinario y facilitar los accesos a las torres. El propio trabajador tiene que tener juicio propio para evaluar en qué situación se encuentra la nieve, si hay hielo, si puede entrar esquiando. Hasta que no se tiene una evaluación de riesgo con seguridad plena, no se inician los trabajos. Cuando ya nos hemos asegurado que los accesos son correctos, es cuando ya con el equipo de bloqueo se transporta el personal con máquinas y ya se hace el reparto por torre. Entonces, cuando cada persona, cada trabajador ha terminado su limpieza, se coordina por radio para intentar dar marcha al remonte. Javi, está Cristina y Ortega afuera, dale. Ahora mismo está muy de actualidad la inteligencia artificial. La cuestión es que hay que generar un modelo que permita, a partir de las condiciones meteorológicas tan peculiares como tiene Sierra Nevada, con tanta altitud y tan próxima al mar, hay que crear un modelo de datos suficientes que permitan una estadística significativa que nos permitan predecir eso. Ahora mismo, una de las formas de atacarlo es esa detección precoz, que es incluso antes de que el ojo se dé cuenta que están comenzando a depositar el hielo. Con unas cientos de micras, que son unas décimas de milímetro, ya el detector salta la alarma. Entonces, es una forma precoz, no es la mejor, porque lo suyo sería prevenirlo con horas de antelación, incluso días, pero ahora mismo, al nivel en el que estamos, no somos capaces de llegar a ese. En un futuro, pues es de esperar que sí. Fuimos a dos Bermades a Austria y les contaba eso y empezaban a mirarse a ellos unos a otros y decían, ¿estos tíos están borrachos? ¿O qué les pasa a estos tíos? No se lo creían. Hombre, ya porque Bernardo Chávez, que se fue de aquí y se metió en dos Bermades, le llevaba fotos, le llevaba el Sabica. Fui yo después de todo eso que estoy contando y lo tenían en una foto allí en una oficina. Digo, no hay en Sierra Nevada, ¿no?